Ustedes no me siguen por, ¿cierto? Y no por el pan, por la comida que les di ayer. O sea, ustedes no me están siguiendo porque quieren verdaderamente agradar a Dios, hermano. Recuerde que el objetivo suyo no es ver milagros. Sí, si lo ve, qué bueno, gócese, alégrese. Pero el objetivo suyo como discípulo de Jesús es agradar a Dios. Amén. Es negarse a sí mismo. Es vivir una vida que honre a Dios y a su palabra. Entonces aquí Marcos, Juan el Bautista, nos dice, yo a la verdad os he bautizado con agua. ¿Eh? Pero él, ¿quién es él? Jesús, el Hijo de Dios. Él, porque estaba manifestando a Jesús. Mire lo que dice en el verso 2. ¿Alguien me puede ayudar con el verso 2? ¿Qué dice el verso 2? Y le repite, mi cual prepara tu camino delante de ti. Amén. Ese era Juan el Bautista, un mensajero que iba delante de Jesús, que prepararía el camino delante de él. El objetivo de Juan el Bautista era mostrarle al mundo quién era Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Ese era el objetivo de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista nos dijo que él bautizaba en agua, pero Jesús haría algo diferente. ¿Qué haría Jesús? Los iría a bautizar con el Espíritu Santo de Dios. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo, ¿quién lo hace? ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? ¿Quién? Sí, no lo dudo, hermana. Jesús, el Hijo de Dios. Él es el único que bautiza con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, Él por sí mismo, amén, si no va por medio de Jesús, no, la persona no ha puesto su fe, su confianza en Jesús, si la persona no recibe a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su alma, de su vida, no puede experimentar el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ven? Porque debe primeramente estar sujeto a Jesús. Entonces hay experiencia, hay personas que dicen, amén, yo también hablo lenguas, pero es que hablar en lengua, eso no es señal de, o sea, eso no es algo que se significa que Dios lo aprueba. La gente piensa que el hablar en lenguas es algo que se hace para que Dios lo apruebe. No, las lenguas es un don espiritual para la edificación del que ora. Amén. Solamente del que ora en lenguas, es edificación para él. Y cuando va acompañado del don de interpretación de lenguas, entonces se une o lo que llamamos el don de profecía. Pero hay tres dones allí: don de lenguas, don de interpretación de lenguas y don de profecía. Una persona puede hablar en lenguas y no profetizar. O una persona puede interpretar lenguas, amén, y no hablarlas. Amén. Pero la profecía es la que reúne las dos. Habla lenguas y la interpreta. Eso no es de la persona. Eso es don de Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo lo reparte como Él quiere. ¿Mana tiene una pregunta, Manalina? Lo que pasa es que el don de interpretación de lenguas casi por lo general no lo ejercita la iglesia. Pero una persona cuando habla lenguas dice que a sí mismo se edifica. El que tiene el don de interpretar lenguas entiende lo que el otro está diciendo en esas lenguas. O sea, él no le entiende el idioma, pero es como si Dios le estuviera traduciendo a él y él va entendiendo lo que el otro está hablando. Pero no necesariamente el que interpreta lenguas habla lenguas, porque el Espíritu Santo reparte el don como él quiere. Ahora, ¿se ve más el don de lenguas que el de interpretación de lenguas? Sí.
Debiera haber un equilibrio, debieran estar ambos, porque la Biblia dice, cuando alguien en la iglesia esté hablando lenguas o profetizando, a máximo dos o tres y los demás callen en la iglesia, o sea, porque se vuelve un desorden. Hermano, la Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta, es decir, que usted, el hecho de que usted experimente la presencia de Dios, no significa que usted no puede controlar esa manifestación. Sino que hay hermanos que son demasiado emocionalistas. Tienen una experiencia con el Espíritu Santo y se van, hermano, y empiezan a hacer cosas que ni el Espíritu, hasta el Espíritu Santo dice, pues que yo no lo mandé a hacer eso. ¿Vale? Empieza a saltar en las sillas, a brincar, a hacer cosas que el Espíritu Santo no le ha indicado que haga. Y no que se emociona la criatura y empieza a hacer cosas que Dios no le mandó que hiciera. Y lo que hace hacer es el oso. La Biblia dice que si en una iglesia entra un inconverso y nos escucha hablar a toda lengua, dice, ¿no dirán que estáis locos? Y eso lo entendía el apóstol Pablo. Ahora nosotros, ¿por qué vamos a tener un criterio más superior que el del siervo de Dios? Entonces, ¿qué nos pasa? Que nos hemos vuelto desordenados. La Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Y si usted habla en lenguas, y usted ve que Dios no quiere dar un mensaje profético, pues hable es como una interceda ante Dios con ese don, hable para sí mismo. Amén. Ahí arrodíllese o cálmese ahí de una manera audible pero prudente. Pero es que hay algunos que quieren sobrepasar a otro. Entonces te habla lengua duro, entonces yo hablo más duro para que se escuche lo que yo, para que digan que yo sí hablo lenguas. No, hermano, esa es una actitud que a veces se ve en el pueblo de Dios, pero no está conforme a la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Ahora vamos a ver otro criterio del bautismo en el Espíritu Santo y eso lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Vamos a leer los versos 4 y 5. Al nombre de Cristo, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 1, versos 4 y 5. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermana Erika, en esos dos versos? ¿Sí tiene ahí la...? Bueno, entonces lo voy a leer aquí porque estamos en el aire, ¿cierto, hermano? Bien, Dios bendiga a los hermanos que nos están viendo. Dice así la palabra del Señor. Verso 4 y verso 5 del primer capítulo del libro de los Hechos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen que, téngale muy en cuenta eso, la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿De quién la oyeron? De Jesús. ¿Pero de quién es esa promesa? Del Padre. Muy bien. Porque Juan ciertamente bautizó ¿qué? Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Padre. ¿Por qué existe el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué hoy se evidencia ese don de la iglesia, del Espíritu en la iglesia? Porque Dios, el Padre, lo había prometido. Dice que en los postreros días derramaría de su Espíritu ¿sobre qué? ¿Sobre todo qué? Sobre todo. Tranquilo, mi hermano. No se preocupen que a mí también se me tuercen los cables por ratos. Hermanos, sobre toda carne. Dice que los hijos, amén, profetizarían. ¿Cierto que sí, hermano? Entonces, por eso se cumplió lo que Dios prometió a través del profeta Habacuc. Amén. Y allí, en el día del Pentecostés, la palabra Pentecostés, que es la palabra bíblica, la Biblia no dice pentecostal, dice Pentecostés. Amén. Era el día de Pentecostés. Pentecostés todavía es una festividad del pueblo judío. ¿Qué era el Pentecostés? La fiesta en la que ellos celebraban y agradecían a Dios por haberles bendecido en la cosecha, haber dado una cosecha abundante. Y eso lo daba, amén, a los 50 días de empezar la fiesta de la Pascua. La primera fiesta del año era la fiesta de la Pascua. A los 50 días de la Pascua se celebraba el Pentecostés.
Amén. Entonces la palabra Pentecostés es el nombre de una festividad judía del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó en ese día de festividad del pueblo de Israel? Estaban 120, ¿qué? ¿120 qué? No, pero ¿quiénes eran ellos? Ah, sí, hermanos. Leámoslo por favor un momento. Capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, el día que se celebraba la festividad de los 50 días de la cosecha, dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, ¿qué? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, o sea, como una llamita en la cabeza de ellos. Tenía que muy bonito haber visto una experiencia muy especial, ¿ven? Imaginen, primero escuchan un viento recio que, como cuando uno dice, uy, viene una borrasca. Y se entra ese ventarrón, como dicen por acá en la Encaqueta, hermanos, y cuando entra ese viento recio, empieza a reposarse sobre la cabeza de esos 120, amén, hombres y mujeres que estaban allí, porque habían hombres y mujeres. 120 estaban en un lugar llamado el aposento alto. Y dice que todos, ¿qué estaban haciendo? Estaban como están ustedes aquí, sentados, escuchando, hablar de la palabra, del mensaje de Dios. Y Dios lo llenó con el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, ese día del Pentecostés, ese día de la festividad judía llamada el Pentecostés, Dios envió la promesa, Dios cumple la promesa que nos dio por medio que Jesús, amén, nos dijo que iría a hacer y llenó a esos 120. Ese día empezó amén, ese derramamiento del Espíritu Santo que hasta el día de hoy está presente, porque el bautismo del Espíritu Santo va llenando de generación en generación de cristianos, de discípulos de Jesús. ¿Es real el bautismo del Espíritu Santo? Sí, existe. El problema es que Satanás, que el Señor lo reprenda, ha querido confundir al pueblo cristiano con un falso bautismo en el Espíritu Santo. Porque la mayor evidencia de una persona que llena del Espíritu Santo, ¿qué son? ¿Qué cree usted que es la evidencia, la verdadera evidencia de un cristiano lleno del Espíritu Santo? Hermano, amén. De las evidencias, hermano, son los frutos del Espíritu Santo. El primero lo dijo el hermano: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una persona llena del Espíritu Santo manifestará los frutos del Espíritu Santo. El problema es que hoy día la gente piensa que la manifestación más importante del don del Espíritu Santo son las lenguas. No, ese es un don. Pablo dijo, ¿hablan todos lenguas? No. ¿Profetizan todos? No. Cada uno, conforme el Espíritu Santo le da particularmente. Amén. Lo que pasa es que en el día de Pentecostés, la forma la evidencia en la que se manifestó ese derramamiento era que hablaban todos, ¿qué? Lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Pero las lenguas que el Espíritu Santo le dio a la iglesia, ese primer grupo de creyentes, no son lenguas, hermano, no son ruidos, ni bujidos, ni ladridos, porque es que hoy día uno va a algunas iglesias y las lenguas son cha, 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 chu, chu, chu. ¿Eso qué es? No, hermano. Las lenguas que hablaron los cristianos de la iglesia primitiva en el día del Pentecostés son lenguajes. Amén. Eran realmente idiomas. ¿Por qué sabemos que es idioma? Leámoslo, por favor. Versículo 7 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Y estaban atónitos y maravillados. Bueno, leamos del versículo 6.
Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí menciona los idiomas que estaban allí hablando. Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué hablaban ellos en las lenguas? Las maravillas de Dios. O sea, una persona que habla lengua, ¿qué debe hablar? Maravillas de Dios. O sea, no estaban hablando ruidos. Porque si hay algunas criaturas que dicen que hablan lenguas y hacen bujidos como perros, ladran como perros, maullan como gatos. Me disculparán esas criaturas, pero la Biblia enseña que las lenguas que habla una persona que es llena del Espíritu Santo y que tiene el don de lenguas, son lenguas, hermano, o humanas o angélicas o angelicales, no más. Entonces, cuando usted abre lenguas y analices, hermano, si esas son, claro, usted no va a poder entender porque usted no es su idioma, pero es posible que esté hablando un idioma que usted no sabe, ni conoce, ni entiende. Un idioma de otra región de la geografía del mundo, un idioma presente, actual o un idioma antiguo. Amén. Puede hablar un idioma angelical, que eso solamente dice que Él le da, como el Espíritu Santo les da que hablen, como Él quiere. Entonces, mis hermanos, por favor, no se dejen confundir. La lengua es un don del Espíritu Santo, una señal, es una de las señales del bautismo del Espíritu Santo, pero no la única. Amén. Pero la verdadera evidencia de que una persona fue llena del Espíritu Santo son los frutos del Espíritu Santo. Entonces una persona que está llena del Espíritu Santo, entonces es bandida, es egoísta, es mala gente. No, es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Hay un cambio en la conducta. ¿Por qué? Porque la persona que está llena del Espíritu Santo se llena del carácter de Jesús. Es el Espíritu Santo impregna a esa persona con el carácter de Cristo. Una persona llena del Espíritu Santo es más paciente, más bondadosa, es más amable. Una persona puede hablar muchas lenguas y yo he escuchado a muchas criaturas hablar lenguas, pero como que no coinciden lo que dice, lo que habla con lo que esa persona es. Son tramposos, son mentirosos, son sinvergüenzas, hermanos, bandidos. Entonces, eso no es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. La verdadera evidencia del bautismo del Espíritu Santo son los frutos del Espíritu Santo. Que sí, el don de lenguas está presente en el día del Pentecostés y hasta el día de hoy es una de las señales del bautismo del Espíritu Santo. Pablo lo dice, ¿hablan todos lenguas? No. Puede que usted no hable lenguas, pero usted pone la mano por un apestado y Dios lo sana. ¿Tiene el don de sanidad? Sí, hermano, y aquí hace falta mucho eso, hermano. Estos días, hermano, me puse a comer algo y se me partió una muela que tengo. Estos días tengo que ir al dentista, hermano. Algunos de ustedes le animo que estudie odontología, hermano, para ver si. Claro que no lo voy a esperar aquí para allá, pero sí para que santo es el Señor. Entonces, mis hermanos, naturalmente, hubiera el don de sanidad aquí, el Señor me podía calzar o me hace la muela nuevecita. Yo tuve la oportunidad, hace algunos años hubo una campaña de un varón que Dios levantó en esta misión llamado el hermano Edilberto Marín.
Un hombre que Dios lo usó para llevar, tiene el don ese don de evangelista. El que es evangelista tiene ese don, y el evangelista no solamente tiene poder para anunciar el evangelio de salvación, sino que Dios lo respalda a través de señales, de milagros, de prodigios, de portentos. Y allí en una campaña que se hizo en un corregimiento de San Vicente de Caguán llamado Campo Hermoso, allí el Señor calzó a gente, le calzó. ¿Ven? Le calzó a algunos que la calza es de oro. Sí, hermano, eso es una cosa yo decirlo aquí, y otra cosa es que usted mira, y usted me mira la muela coca, y si usted alguno tiene el don y ora por mí, me ve puro la muela llena de oro, rellenada de oro. ¿Ven? Pues la verdad hoy día con la inseguridad que hay aquí, pues la verdad es mejor que nos dé una natural, una natural nueva. La ven de oro, nos persiguen por esa muela, hermano, no la santo es el Señor. Entonces es uno de los dones. Hay otros que tienen don de discernimiento de espíritus, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. ¿Ven? Mi esposa Dios le ha dado el don de la sospecha y lo tiene, amén. Palabra de conocimiento, no, Dios le da ella tiene ese don de conocimiento, Dios le muestra la condición de una persona. La verdad es que ya lo tiene escaneado, ella lo ve, apenas llego yo de la calle y nadie me tiene escaneado aquí arriba abajo. Amén. Es un don de parte de Dios. Pero ¿para qué son los dones? ¿Para menospreciar a alguien? ¿Para burlarse de alguien? No, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los dones, no para restregárselo a otro en la cara y que yo sí hablo en lengua, que yo sí sano enfermo, que yo no, hermano, es para la edificación del pueblo de Dios, de Cristo. Entonces, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. Pero ¿por qué ocurre ese bautismo? ¿Por qué viene? ¿Por qué se cumple esa promesa? Perdón, ¿por qué se cumple ese hecho? Por una promesa que hizo el Padre. Amén. Entonces, hermanos, el bautismo lo hace Jesús y es la promesa del Padre. Amén. ¿Y para qué es el bautismo del Espíritu Santo? Versículo 8 del capítulo 1 de los libros de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermano, el propósito, el objetivo de ese bautismo es recibir poder, pero poder para testificar. Poder para, hermano, testificar, dar testimonio del Señor Jesús. Esos son dones, hermano. Mire, yo sé que a los hermanos les gustan les encantan los evangelistas. Son dones que Dios da, ministerios que Dios entrega. Un hermano que tiene don de evangelista, de evangelista, Dios lo usa con señales, con milagros, con sanidades. Predica, hermano, un sermón y la gente se convierte, llega ahí. Y dice, pero allá mi pastor a veces predica y la gente no se arrepiente. Y viene ese evangelista y sí, porque eso es un ministerio. El ministerio de pastor es pastorear, es cuidar, alimentar. Claro, o sea, algunos pastores tienen, amén, algunos ahí destellos de evangelista, Dios le da esa capacidad o le da ese don, ese talento. En esta misión, el movimiento misionero mundial, no es muy común el que haya un evangelista solo. No, por lo general un evangelista debe ser pastor, debe tener a lo menos una estructura, una cobertura ministerial, no son ruedas sueltas. No digo que Dios no pueda usar ahí, claro, Dios lo usa, Dios hace como Él quiere. Pero el evangelista hace así, va a un pueblo, visita, Dios salva las almas y luego se va para otro pueblo y Dios hace milagros y luego se va para otro pueblo. Estos días por allá en Medellín hay un hermano que vino de por allá de Ecuador, un evangelista ecuatoriano y que está mostrando por las redes que le hizo crecer el pie a una hermana, que le hizo crecer el pie a una niña, que le hizo, devolvió la audición a un niño que había nacido sordo de un oído. Pues mi hermana estaba sirviendo, ministrando en una de las iglesias del movimiento allá en Medellín.
Eso es un ministerio. Pero un evangelista como tal, hermano, es ese ministerio. Usted no va a ver casi un evangelista dando discipulado ni visitando a los hermanos en las casas, porque el don de ellos es ese. Testificar, es un don especial con ese objetivo. Aunque todos los cristianos tenemos la responsabilidad de dar testimonio de Jesús. Un cristiano lleno del Espíritu Santo va a dar testimonio de Jesús, hermano. Entonces, demasiado importante, hermano, que entendamos estos principios de la palabra del Señor. ¿Cuál es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo? Vamos a ir un momento al Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35. Y termino creo con esto porque el tiempo se nos fue. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35. ¿Qué dice la palabra del Señor? En esto, el hermano Alberto estaba sintonizado ahí. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. Esa es la primera evidencia. Un hombre, una mujer que ha sido llena del Espíritu Santo, lo primero que se le manifiesta es amor por sus hermanos. Amor por sus hermanos. Hermano, a veces uno está en la casa tranquilo y un hermano le pide un favor, uno no se puede quedar quieto porque Dios ha puesto ese amor por ese hermano. ¿Sí veo que entender? La misma Biblia dice, en esto conocerá la gente, en esto conocerá el mundo, que ustedes son verdaderos discípulos de Jesús, en que se aman los unos a los otros. Pero es que amor no es solamente palabritas. No, amor son obras, son hechos. Amar al hermano muchas veces es dejar mi comodidad para ayudar a alguien que necesita mi ayuda. Amén. Vamos a ir un momento a Gálatas capítulo 5, verso 22. Al nombre de Cristo, hermanos. Al nombre de Cristo. Gálatas 5, 22. Dice la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y leamos por favor también rápidamente Romanos 5:5. ¿Qué dice Romanos 5:5? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿será que la evidencia, la mejor evidencia o la evidencia más fiel de que una persona está llena del Espíritu es que habla lenguas o que maulla como un gato? No, es que ama a su hermano. Amén. Es que verdaderamente esa persona manifiesta el amor de Dios. Una persona entre más llena del Espíritu Santo esté, más amor tiene por el pueblo de Dios. Pero si usted no deja que el Espíritu Santo lo llene, usted va a ser una persona sin misericordia, hermano. Sin misericordia. Amén. ¿Usted se imagina al Señor Jesucristo, hermano, cuando Pedro lo negó? Amén. Cuando Pedro lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo, y luego se quedó mirándolo, y luego después de resucitar, se le manifiesta y le dice, Pedro, ¿me amas? O sea, yo me imagino Pedro la primera vez que después de Jesús resucitado, se le manifiesta a Jesús a Pedro. ¿Usted se imagina si hubiera sido un pastor caqueteño? Hijo del diablo, ¿cómo se le ocurre haberme negado? Disciplina, 5 años. No, ¿me amas? Por eso es cuando un hermano, y yo les ruego, mis hermanos, por favor, les ruego que me escuchen muy bien lo que les voy a decir. Por favor, retengan lo que les voy a decir.
Cuando alguno de entre nosotros, Dios nos guarde, tenga un momento de debilidad, en lugar de usted juzgarlo y menospreciarlo y criticarlo y restregarse, hermano, antes con todo el amor, Dios me lo bendiga, estamos orando por usted, ánimo, no está solo. Si le pide un favor y usted lo puede hacer, hágalo. Yo no sé esas iglesias que un hermano se aparta del camino del Señor y todo el mundo le da la espalda. Eso hacen las sectas, pero no el pueblo de Cristo. El pueblo de Cristo ama hasta su enemigo y ora por él. Oiga, si la Biblia le pide a uno, si la palabra, si el Señor Jesús le pide al mal a uno el enemigo, ¿cómo no va a haber una almita que se ha desalentado y se ha Mire, Pedro estaba descarriado, ya había vuelto, hermano, a pescar. Yo ya no sigo aquí en esto, yo me voy es para pescar porque yo ya no serví para esto. Oiga, hermano, escuche esto. El hombre le ha dicho que usted no sirve para hacer la obra de Dios. Si no se lo dice Dios, no lo escuche. Eso no es de parte de Dios, amén. Eso es palabra de hombre, del hombre. Dios nunca dice, no pondrá bozal al buey que trilla. Mientras usted pueda y quiera servirle a Dios, hermano, Dios no se lo va a negar. Nosotros los hombres somos los que nos hemos puesto en el lugar de Dios y le hemos dicho a una persona que no puede servir. Que si no hasta tantos años ya no puede. Esa es cosa de nosotros los hombres. Dios no tiene límites, hermano. Muchos de los hombres que Dios llamó eran ancianos. ¿Eh? Algunos tuvieron el privilegio, como de Juan el Bautista, era un muchacho. Pero ya Pablo, cuando el Señor lo llamó, ya no era. Ya eso no salía sino con pitadora, estaba ya con unos añitos encima. Si Timoteo lo consideraban un joven y tenía 40 años aproximadamente cuando le dan el consejo, más o menos la edad mía. A mí estos días me dio curiosidad porque ahora que estamos haciendo parte del trabajo, colaborando con el programa de asuntos religiosos aquí en Florencia, me dijo uno de los pastores que están allá en el programa también, que pues ya tiene una edad pues mayor que la mía, me dijo, usted es un Timoteo entre nosotros, y a mí me dio risa que me dijo eso. A ver, hermano, un hombre de 60, 70 años, si le quiere y le puede servir a Dios, lo debe hacer. Así el hombre le diga que no sirve. Que a usted le diga a Dios, ahí sí quede quieto. Pero si lo dice el hombre, hermano, amén. Aunque usted para servir a Dios no necesita títulos, eso sí le digo algo. Porque es que ese es el otro extremo. Hay gente que si no tiene el título de pastor, entonces no le sirve a Dios. No, hermano. ¿Usted le puede servir a Dios sin el título? El título no. Amén. No le va a añadir a su recompensa. Es su fidelidad, es la actitud, es la disposición de su corazón el que Dios va a recompensar, hermano. ¿Ve? Y por último, Marcos capítulo 16, y con eso, Padre Santo, me pasé unos minuticos. Marcos 16, 17. Marcos capítulo 16, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, eso es una señal. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son señales que siguen a los que han creído en el nombre de Jesús. No todos manifestarán las mismas señales. Porque hay algunos que hablarán lengua, pero si los muerde una culebra se mueren. ¿No ven? Eso es, Dios hace como Él quiere. Como Él quiere. Por eso es cuando usted haga algo para Dios, diga, Señor, ¿es tu voluntad? Sí es tu voluntad. No es porque los hombres queremos imponer a Dios a que haga algo que Dios no. Dios es soberano.
Él hace como Él quiere. Si Él quiere sanar a una persona, lo hace. O si no, como mire Pablo, un hombre que le servía a Dios, que hasta la sombra de Pablo, hasta los pañuelos del sudor de Pablo sanaban enfermos. Y Pablo estaba enfermo de una enfermedad que al parecer era de la vista. Dice que le había rogado 3 veces al Señor que le quitara esas lagañas que tenía. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oraba por los enfermos y Dios los sanaba. Y él oraba por la enfermedad de él y no sanaba. Y entonces, ¿será que Dios deja de ser Dios porque lo quiere sanar a él y a mí no? ¿No es que Dios es soberano? Usted lo que debe hacer es, Señor, si está en tu propósito, si es de tu agrado. Mira, hermano, yo le doy por experiencia bíblica, cuando Dios determina algo sobre su vida, es mejor que no le lleve la contraria a Dios. Porque no la terminamos embarrando. El rey Ezequías, hermano, Dios le dijo, ordena tu casa, ¿cierto? Porque me lo voy a llevar. Se puso a chillar, ay, yo ya no me quiero morir, yo estoy muy joven, estoy muy bonito, apenas estoy empezando a disfrutar la bendición. Y entonces el Señor le vio el llanto y la lloradera, entonces le dijo, bueno, le voy a añadir unos días ahí para que no llore mucho. Pero ¿qué pasó, hermano? La terminó embarrando, le abrió las puertas a los mismos enemigos que más adelante le saquearon toda la riqueza al pueblo de Israel. Donde hubiera ido, cuando Dios lo llamó, hermano, se hubiera ido en victoria, en gozo, no. Pero uno a veces quiere hacer más que Dios, hermano. No. Le doy un consejo, dígale, Señor, si es tu voluntad, si es, no, como, mire, el mejor ejemplo fue el Señor Jesús. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa debe ser la actitud de un verdadero discípulo de Jesús. Yo cuando voy a orar por un enfermo, Señor, yo en la mente, amén, Señor, si es tu voluntad, Señor, sana a esta persona. Si en ese momento el Espíritu Santo me da a entender de que Dios quiere sanarlo, yo proclamo la palabra de Dios sobre esa persona. Pero hay veces que el Señor me dice, mire, yo recuerdo solamente una vez he tenido esa experiencia. Yo cuando estaba recién convertido, hermano, en el primer amor, eso a todo el mundo le quería hablar de Cristo. Y un día me subió un misto, una chiva, hermano, y yo quería hablarle al que estaba a mi lado y no podía. Yo le quería hablar y como que algo, como que no. Y lloraba y el Señor reprende al diablo, ¿qué estará pasando? Hermano, sino que hay personas a las que han ofendido tanto la presencia de Dios, que ya Dios, amén. Tremendo, ¿cierto que sí, hermano? Aunque bueno, Dios en su misericordia hace como Él quiere. Entonces, mis hermanos, tengan en cuenta el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Quién lo da? Amén. ¿Quién bautiza? Jesús. ¿Por qué bautiza a Jesús? Porque es una promesa del Padre. ¿Cuál es la señal o la verdadera evidencia de una persona bautizada por el Espíritu Santo? Los frutos del Espíritu Santo. Y el primero, el amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Y si no ha conocido a Dios, mucho menos va a estar lleno de Dios. Amén. Entonces, hermanito, diga, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, lléname. Amén. Hay que buscar esa experiencia, desde luego. Señor, yo quiero estar lleno, que su Señor, amén. Ser totalmente lleno, bautizado con tu Espíritu Santo. Vamos a orar, mis hermanos, por esta bendición. Padre Celestial, te presento a mis hermanos aquí en la congregación de la Boca.